Ok, buenas noches. Génesis, Buenas ¿me escuchas? noches. Hola. Hola. Ya Bueno, terminando. vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. La semana pasada, o estas 2 semanas anteriores, hemos estado viendo dos temas a la par. Uno que tiene que ver con el diseño de la portada o carátula del disco de una agrupación que ustedes han elegido y que hemos venido trabajando en cuanto al diseño como tal en borrador. Dijimos que esta semana la idea era verlo ya diagramado en lo que era la composición como tal, ¿no? ¿Cómo te fue con ello? Bien, profe. ¿Nos lo puedes mostrar por allí? Sí, dame un segundito. ¿Se ve? Está llegando, dice que estás compartiendo la pantalla con todos los participantes. Me veo yo misma. Ah, perfecto. Ahora sí. Ok, yo hice dos propuestas. Ajá. Esta es una con lo que viene siendo la guitarra, la boina que lo representa a él Uh-huh. y algo tipo caribeño referente al álbum que él está lanzando que se llama Entre Mar y Palmeras. Ok. Y este fue como otro tipo de colores. Ya. ¿Me dejas ver el anterior? Ajá. Bueno, por alguna razón siento que la gama que tiene el siguiente, la otra propuesta, la propuesta número 1, creo que es. Esta es la número, ajá. En esta propuesta, ¿qué es lo que hace la diferencia con la otra? Pues precisamente los tonos de color que has elegido. La gama de color que estás eligiendo aquí es una gama amplia donde definitivamente los colores son mucho más retro, o sea, los colores están más identificados quizá con una época más del estilo de la diagramación, porque tienes una diagramación vectorial y hoy en día en música es muy raro ver algo tan vectorial, ¿no? Hoy en día en música está la fotografía digital, hay muchos efectos como tal. Entonces, si la idea era conseguir que volviéramos a la esencia de lo que era Juan Luis Guerra y 440 en la elección de color, me quedaría con la propuesta número 1, porque, como te digo, son tonalidades que están más acorde a la época que se quiere reflejar. Sin embargo, entre mar y palmera, de alguna manera, aquí el elemento de la boina es lo único que yo siento que se me está perdiendo. Muéstrame el color que tienes en el otro, la boina. Se ve un poco más porque está en uno de los tonos chocolate. Sin embargo, está chocolate al lado de chocolate, al lado de la base de la palmera, ¿no? Vamos de nuevo a la otra. Ajá. Habría que buscar precisamente una tonalidad entre el gris y el chocolate, o sea, que no se viera tan bajito el tono porque se me está perdiendo con la arena, de alguna manera. Está la tonalidad muy tenue. Ahí podríamos entonces buscar una opción de gama de color. ¿Cómo tú buscas, por ejemplo, tu paleta? Vamos a intentar buscar una paleta colores retro. Esos colores que utilizaste, cuando uno pone, por ejemplo, una paleta de colores retro, te voy a mostrar, ya puedes dejar de compartir, vamos a compartir. Cuando uno busca, por ejemplo, una gama,
existen gamas, de hecho, más vivas y unas gamas más suaves dentro de las mismas tonalidades. Entonces, siento que la gama está bien, pero está muy bajita. O sea, está muy pastel, no me llama la atención como tal, no capta mi mirada. Entonces, puedo tener un diseño interesante, está la composición interesante, pero hay algo en el mismo tono, en las mismas tonalidades del color, que están muy apagaditos y entonces no me dejan que llame la atención en el aspecto visual. Ahora, cuando buscamos una gama, que era lo que te iba a proponer ahora, ¿cómo buscas tus paletas de colores? Normalmente uno puede utilizar o los colores de una obra de arte o los colores que ya de por sí vengan como paleta misma, ¿no? Normalmente, ¿cuántos colores tiene una paleta de color? Una paleta de color tiene entre 4 y 6 tonos aproximadamente. La paleta básica de color en lo gráfico tiene 3 colores, lo básico, ¿no? De ahí hasta, yo podría decir que 8 colores o 6 colores en realidad es lo que se considera una paleta como tal. Entonces vamos a buscar una paleta que te sirva un poquito más para que ese diseño que tienes sea un poco más llamativo. Déjame ver aquí, por ejemplo, yo te puedo compartir, yo creo, déjame ver. Como te comparto acá toda mi pantalla. Ok, ahí me puedes decir qué estás viendo. Google de las paletas colores retro. Ajá, entonces como las tonalidades que tiene las asocio con los colores retro. ¿Por qué hablamos de colores retro? Porque es como cuando uno ve una película de unos años anteriores a los años 60, de hecho. Casi yo diría años 40, años 50, y quizás vendría bien por ser Juan Luis Guerra y 440, pero el 440 viene asociado con qué. Habría que hacer un poquito más de investigación para ver exactamente, o no sé si de hecho tú por ser fan de ese grupo sabes de dónde viene el 440. Bueno, los 440, antes él solamente era Juan Luis Guerra, de ahora para acá, un tiempo para acá, él es 440 también, porque así se llama el grupo musical, como la banda. Ajá, pero el 440 en sí, ¿qué significa? ¿Qué significa? Es como una nota musical, es como una, no musical, sino como, bueno, sí, musical, es una nota en específica. Y bueno, por eso fue que le pusieron 440. Es algo Como musical. un compás, será como, Algo así, como un exacto. compás musical. Sí, exacto. Ya, bueno, entonces mira, mi mente se fue cuando vi tu composición inmediatamente a colores retro, ¿no? Entonces, esos colores retro, cuando yo busco mi paleta, fíjate que son muy parecidos a los tonos que tú estás utilizando, pero aquí tengo tonos mucho más vivos, o sea, tiene la gama viva del color. Podríamos estar utilizando una paleta retro, pero entonces una paleta que aunque sea retro, tenga el color un poco más vivo, ¿no? Normalmente lo que podemos hacer y la ventaja que nos da Illustrator es que nosotros normalmente nos transportamos, ¿no? Estas paletas. Yo simplemente la copio y la pego en donde estoy trabajando. Mira la que aquí está. Yo creo que esta paleta estaría perfecta porque tienes estos tonos, pero si los tienes un poco más, vamos a buscarlos en una tonalidad un poco más viva. Entonces, esto ya es muy femenino. Esto es bastante más estándar y pudiésemos trabajar con una tonalidad adicional a estas que están aquí. Por ejemplo, esta paleta está mucho más amplia. Sigue jugando con esto, pero hay unas tonalidades que aquí no están y que también pueden hacer parte, como este tipo de verde y este tipo de azul. Entonces, si yo tomo una paleta base y le anexo un tipo de verde y un tipo de azul adicional, yo puedo jugar precisamente con esa riqueza que tiene el color. Esto es demasiado claro, esto es demasiado pastel. Esto
podría llegar a ser, pero ya para lo que se quiere transmitir con el color sería un poco discordante. Ahora, otra cosa interesante que puedes ver es precisamente cómo hacer o cómo trasladar vectores de, o cómo convertir en vectores otras aplicaciones que nosotros tenemos, ¿no? Yo siempre les digo que nosotros no nos inventamos el agua que moja, pero sí podemos utilizar algunos recursos que, por ejemplo, se vean interesantes y no tengan que verse tan completos. Yo, por lo menos, en el aspecto que tiene que ver con el diseño de los elementos, veo que está muy recargado porque me está haciendo ruido el palo de la palmera. Si solamente dejamos las hojitas de la palmera, entonces la boina, al ser color chocolate, adquiere de nuevo protagonismo, ¿no? Y lo que pudiésemos ver o lo que pudiese visualizar, o mi recomendación básicamente sería que no utilices toda la palmera, puedes utilizar un elemento, algo como esto, ¿no? Porque tú la tienes del lado derecho. Entonces, puedes utilizar que en la tonalidad que le vayas a dar, en el verde que vayas a elegir, pero pudiésemos elegir algo como esto, algo que quizás solamente se vean insinuadas las palmeras, pero no toda la palmera, para que puedas tener porque estás trabajando con una palmerita completa como estas. Yo quisiera que vieras entonces cómo se va a ver o cómo cambia ese diseño cuando sacamos de la palmera el elemento que está más grande en esa composición, porque en realidad ese elemento está comiéndose mucho mi espacio visual y yo quiero darle más protagonismo al elemento de la boina por ser más de Juan Luis como tal, ¿verdad? Esa es una de las recomendaciones que podría hacerte. El manejo del color y sacar ese elemento, dejarlo solo insinuado para ver cómo vamos refrescando cómo le vamos dando otro aire a ese diseño que tienes. Yo creo que haciendo esos dos ajustes ya se vería mucho mejor y podríamos pasar al siguiente, vamos a dejar esto apagado, al siguiente plano, que es el que tiene que ver con hacer ya con la ficha, la carátula y la contracarátula con los tracks, ¿no? Y con otras menciones que ya tenemos allí. Voy a dejar de compartir esta para poder entonces compartir y que veamos el tema que nos compete hoy, que es el diseño de los stands. La semana pasada nosotros estuvimos hablando de todo lo que era el material POP, ¿no? Ese material que había que diferenciar si era punto de venta, punto POI, POS o POP, ¿no? Que son las tres clasificaciones o grandes clasificaciones que tenemos del material que se genera para el mercadeo, para el merchandising. Uno de los aspectos interesantes también que nosotros tenemos que ver cuando hablamos del material publicitario, que es lo que nos corresponde ver este módulo, este trimestre, es lo que tiene que ver con todo lo que implica el diseño de los stands. El diseño de los stands, el diseño de tiendas, tiene un mercado empresarial, ¿no? Porque cuando nosotros vemos un producto en feria, la mayoría de las veces estamos viendo empresas quizá no muy grandes, sino más bien organizadas, de modo que pueden ofrecer sus productos o servicios. Entonces, habría que pensar, cuando uno diseña un stand como diseñador gráfico o como diseñador de interiores, porque por lo general es una combinación del diseñador de interiores con el diseñador gráfico, esa mancuerna que hay que hacer para saber cómo nosotros nos dedicamos a los aspectos que tienen que ver con la forma de cómo mostrar los productos. O sea, en realidad aquí lo que hay que enfocarse es cómo yo resuelvo el problema de mostrar un producto en una feria. Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Voy a compartirte una presentación pequeñita que tengo por aquí.
con algunos de estos ejemplos o las cosas que nosotros debemos mínimamente tener en cuenta cuando vamos a diseñar un stand. ¿Me puedes decir ahí qué estás viendo? Diseño de stand. Ajá, vamos a ponerlo en modo de presentación. Ok. Ok, el diseño de los stands es tan diverso y tan propio de cada empresa. Definitivamente, cuando a mí me llegan con la misión de como artista, porque los stands son diseñados por artistas, por diseñadores gráficos, como te decía, por diseñadores de interiores, por diseñadores industriales. ¿Cuáles son esos puntos más relevantes en los que yo me tengo que enfocar? Entonces, primero, ¿qué es lo que yo quiero mostrar? ¿De qué es la feria para la que yo voy a diseñar un stand? Y sin embargo, hay diseños de stands que no pertenecen a una feria. Entonces tenemos que empezar a hacer como una clasificación. ¿Qué es un stand propiamente? La semana pasada hablábamos un poco de esas tiendas que estaban dispuestas en los pasillos de los malls. ¿Recuerdas que hablábamos de que esas tiendas eran unas tiendas que se llamaban tiendas pop-ups? Porque por lo general eran tiendas que abrían y cerraban y que tenían una rotación bastante alta. O sea, esos negocios que están en esas tiendas por lo general están primero en esas tiendas para probar qué también les va ofreciendo sus productos y luego si la tienda funciona o si tiene el mercado suficiente, se traslada de un stand a un local, ¿no? Entonces, esas tiendas pop-ups tienen la función que quizá en teoría nosotros le vemos a un stand dentro de una feria. La idea del stand dentro de una feria es promoción de un servicio o de un producto. Aquí nosotros tenemos el Atlapa, por ejemplo, que es donde estamos acostumbrados a ver las ferias. Sin embargo, la disposición de las ferias en Atlapa, dependiendo del tipo de feria, cambia en la estructura, en el espacio. A veces tenemos todo el gran pabellón abierto, a veces solamente un pedazo. A veces tenemos unas alfombras que nos dicen o nos señalan por dónde caminar, a veces no existen, no hay señalización como tal dentro de un evento y eso es súper importante porque dependiendo de cómo sea el recorrido de la misma feria y el espacio donde yo haya comprado mi stand, yo tengo o tres paredes o tengo solamente la pared posterior o tengo una esquina o tengo una isla completamente para trabajar por mis cuatro sectores. Entonces, el punto clave de aquí y de saber que lo que nosotros hacemos cuando tenemos stands es mostrar producto, es nuevamente recordar eso que ya está estudiado por el mercadeo en la parte de lo que tiene que ver con la psicología del consumidor sobre la altura a la que yo muestro los productos. Entonces, yo podría tener un stand espectacular, pero si las personas que están entrando a mi stand no tienen a su vista o a su disposición lo que yo estoy ofreciendo, es casi como que estoy perdiendo mi tiempo y mi dinero en ese aspecto, ¿no? Entonces, ¿cómo clasificamos? Por dar un primer paso en adentrarnos en la teoría de lo que son los stands. Hay unas clasificaciones básicas, que son estas que tenemos aquí, que son los stands que son a medida o personalizados, ¿no? Que definitivamente la esencia de ellos es trabajar de manera creativa para que en el mínimo espacio, que por lo general es un stand de, yo diría, son como 3 metros cuadrados la medida mínima, porque es 1,5 metros por 1,5 metros, 1,5 metros de frente por 1,5 metros de fondo, porque harían
3 metros cuadrados, 1.5 por 1.5. Esa es la medida mínima de un stand estándar. Ahora, de ahí en adelante, yo puedo tener una feria, un pabellón completo, una feria. Eso depende de mi capacidad económica y de la negociación que yo haga con las personas que generan la feria. Entonces, el stand a medida parte de saber cuál es la disposición que yo tengo dentro del esquema, porque siempre el stand se presenta a través de un esquema. Cuando yo tengo una feria, a mí me venden un stand, pero me venden un stand con un plano. Entonces, yo, utilizando el plano, puedo determinar si tengo paredes, si tengo huecos, si tengo solamente columnas entre un stand y otro para poder aprovechar mi espacio. Yo lo menos que quiero es que se vayan para donde mi vecino. Necesito tener a la gente ubicada en mi stand para ofrecer mi servicio. Luego viene otra clasificación que es la de los stands que son portables, ¿no? Que de alguna manera vemos que llegamos con una bolsita, instalamos un par de palitos, colocamos una estructura y esos stands se ven mucho en hoteles, por ejemplo, o en promociones en las ferias de universidades. Las universidades, de hecho, son uno de los mayores usuarios de este tipo de stands. Son esos stands de promoción que vemos en los supermercados, por ejemplo, cuando vemos que hay un escritorio, un par de barritas y un nombrecito de un techito aquí en la parte superior. Eso es un stand transportable, ¿no? Un stand itinerante que nosotros lo podemos mover fácil, no pesa. En la mayoría de los casos viene con una bolsa para poder meterlo allí y poder transportarlo. Entonces, digamos que son bastante rentables, ¿no? Porque son reusables de alguna manera. Están los stands reciclables, que no son reusables, ¿no? No siempre son reusables. Los stands reciclables como tal o de bajo costo es cuando en el stand nosotros utilizamos materiales que de alguna manera son de bajo costo porque vienen siendo reusados o que consigo como hace un par de años que se pusieron de moda, por ejemplo, utilizar los pallets. ¿Los pallets qué son? ¿Conoces qué son los pallets? No, profe. Un pallet es esa estructura de madera que parece como un guacal. Ajá, la que carga las cargas, por decir, pues, la que ponen Exacto. abajo. Lo que ponen debajo de las cargas. Eso por lo general son materiales que tienen un cierto uso y que se dieron cuenta que de alguna manera funcionaban creativamente, si se pintaban, si se adecuaban para generar unas estructuras. Entonces empezaron a hacer mesas con ese tipo de material, se empezaron a hacer sillas, se empezaron a hacer muebles con ese tipo de material. Y claro, esto produce que obviamente entonces ese tipo de stands vengan reduciendo sus costos y los llamamos stands reciclables. También entonces encontramos los stands, obviamente los innovadores, estos stands creativos que también lo mencionábamos la semana pasada en los malls. Tenemos la oportunidad de ver algunos de ellos que definitivamente implican materiales diferentes, por ejemplo, acrílicos curvados, varillas que tengan pues unas ciertas formas, luces de neón, vienen involucrando una cantidad de elementos que me permiten a mí de alguna manera pues explotar un poco más la creatividad y eso depende definitivamente del presupuesto, ¿no? Esto no es algo que yo decida hacer porque yo puedo ser muy creativo, pero si el presupuesto no me alcanza, yo tengo que limitar mi creatividad al presupuesto. Trabajar con stands es algo muy, muy riguroso porque yo no me puedo salir del presupuesto, ¿no? Yo tengo que diseñar sabiendo que tengo. Entonces, también tengo que cotizar qué elementos dentro del aspecto gráfico me irían bien, qué me irá mejor. Si yo tengo un módulo donde por lo general el módulo que me da a mí la feria me dice, este es tu módulo, este es tu espacio, pero no puedes tocar las paredes. ¿Eso qué quiere decir? Me entregan una pared o una parte lateral o un fondo blanco
una estructura, un espacio donde poner mi nombre. De hecho, la feria se encarga de ponerlos para que todos sean iguales, pero me dicen, no puedes pegar cosas, no puedes, no puedes usar silicón, no puedes usar... Y yo tengo que creativamente pensar de qué manera utilizo esas paredes. Entonces, ¿cómo construyo yo ese stand? ¿Cómo levanto ese stand? Se me están diciendo que tengo ese espacio, pero no puedo utilizar esa pared. Hay recursos, ¿no? Hoy en día están estos viniles adhesivos que nosotros podemos utilizar sobre un material que se llama foam board, que el foam board es casi como si fuera una pared muy delgada, que además se puede transportar fácil, se puede juntar, se puede pegar y quitar con velcro. ¿Conoces el velcro? ¿Sabes cuál es el velcro? Sí, el que tiene como un macho y una hembra que Ajá, que sea. son como unas pelitas que uno tiene un pullitas y el otro es como si fuera de felpa y ellos se adhieren, ¿no? Precisamente ¿para qué? Para generar que sea fácil armar y desarmar, porque la esencia de un stand es esa. Hay una feria, tenemos que montar un stand, entonces claro, ya llega todo preparado, todo hecho para hacer el montaje. ¿Por qué? Porque por lo general solamente hay ciertas horas. No es que vamos a montar una feria y tengo toda una semana para montar mi stand. Eso rara vez pasa. Tendría que ser una feria muy, muy especial para tener tanto tiempo. Por lo general, al que monta el stand le dan un día o le dan una noche para montar su stand. Y ese es el evento. Y de la misma manera que le dan un día o le dan una noche para montar el stand, le dan un tiempo para desmontarlo. Así es que hay que pensar precisamente en todas esas aristas que vienen con el elaborar un stand, porque necesito saber qué tengo que transportar, cómo lo voy a transportar, cómo lo voy a adherir a mi espacio, cómo lo voy a armar, ¿no? Entonces eso es hablando de un stand que sea en un interior, en una feria donde sepamos que hay un techo, que todo está pues cuidado, que tenemos unas luces, porque además entonces también el stand tiene que ver con la cantidad de luz. A veces le dicen a uno, ok, estamos en la feria, tiene derecho a una luz y una conexión a luz. Pero resulta que yo era Sony y yo necesito conectar 50 pantallas LED. ¿Qué tengo que hacer? Entonces tendría que negociar cuánto me cuesta, un punto adicional de electricidad y así. Entonces, claro, estamos hablando de interiores. Si el stand fuera para exteriores, que es el otro tipo de stands que hay, yo todavía tengo que pensar en muchos más aspectos, como definitivamente es el clima. ¿Cómo yo diseño un stand para exterior? ¿Qué factores tengo que tener en cuenta para que ese stand en exterior funcione? Que no llueva y no eh, se dañen los productos que yo tengo allí, que no haga un vendaval y salga volando ese stand, ¿no? Entonces, yo puedo ser muy creativo, puedo tener muchas ideas, puedo tener un espacio fijo, pero necesito pensar precisamente en modo o el tipo de stand que estoy diseñando para hacerlo de la manera más confiable posible. Porque estos diseños están por lo general al aire libre y que pues requieren materiales mucho más resistentes al agua, a la luz, a la intemperie, al viento, ¿no? Y bueno, y por último, pues tendríamos los stands que llaman tecnológicos o futuristas, que es un poco el estilo de lo que hablábamos hace un momento cuando mencioné los stands, por ejemplo, de Sony. Por lo general, las compañías que tienen aspectos ligados a la tecnología como Mac, como todo lo que tiene que ver con computación, telefonía eh, y cosas electrónicas, ¿no? Son compañías que además despliegan y hacen una inversión en este tipo de stands para marcar una diferencia, para precisamente ser el stand más llamativo de la feria. Siempre hay alguien que está detrás de ese diseño y siempre es importante que nosotros sepamos que de alguna manera podemos impulsar una marca
con creatividad, muchas veces a bajo costo. Así es que bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos de estos estilos de stands y vamos a tratar de clasificarlos. Solamente los vemos y tratamos de decir, ok, ese será un stand a medida, o es un stand transportable, o es un stand reciclable, o es uno de innovador, o es uno de exteriores, o es uno tecnológico, ¿vale? Para ver si más o menos ya nos vamos haciendo la idea de la primera clasificación. ¿Qué tipo de stands crees que son estos? Profe, estoy viendo la palabra diseño de stand solamente. Nada más. Ah, ¿Y ahí? no, igual, sigo viendo diseño de stand. No se corre. Como Se quedó pegada PowerPoint. la... Sí, dame un segundo, la dejo de compartir y vuelvo a compartirla. ¿Y ahí? No, ahora mismo la estoy viendo a usted. Ok. Si sigue bueno, vamos a ver qué sucedió aquí con el compartir. Se quedó como pegado. ¿Ahí qué ves? Ahí veo, ajá, están a medidas y personalizados. Ajá, que es la clasificación. O sea, todo este tiempo que te estaba hablando con base en esta diapositiva. Ah, ok. Vamos a ponerla en presentación y me dices si corre o no corre. Ahí estás viendo el título. No, ahí estoy viendo la clasificación. O sea, se queda pegada, no corre. Ah, ok, vamos entonces a abrirlo. ¿Y ahí? Ahora sí estoy viendo como unas estructuras. Ajá, unas estructuras. Bien. Entonces no me deja ponerlo en el modo de presentación. Eh, vamos a tener claro que hay esta clasificación de los stands, ¿no? Los stands a medida, los transportables, los reciclables, los creativos, los de exteriores y los tecnológicos o futuristas. La idea es que veamos algunos ejemplos y tratemos de clasificar estas estructuras dentro de una de esas grandes clasificaciones de los stands. ¿Cuál creerías tú que es esta clasificación dentro de las que vimos anteriormente? Dentro de las que vimos, para mí esa es una, eh, digo que es como un stand a medida y personalizado. Ajá, eso te iba a decir, no significa que sean excluyentes, ¿no? Yo puedo hacer un stand personalizado y de hecho el hacerlo personalizado ya me hace que lo esté haciendo a medida. Este estilo de stand a medida es un poco lo que representa en saber que, por ejemplo, aquí trabajamos solamente con dos paredes, aquí trabajamos con una estructura libre, o sea, tenía un espacio en una isla flotante, no tenía vecinos, se pudo diseñar una estructura, había suficiente altura. Y aquí aunque hay altura, entonces también lo que hay es un diseño donde el mismo stand tiene una serie de luz o tiene en el mismo diseño una serie de luz que permite dar protagonismo a los elementos que tienen precisamente bajo las luces. ¿Qué es lo más importante en un stand? Utilizar la altura. Yo voy ahorita a mostrarte unas páginas de un libro que quiero que precisamente analicemos, que de lo que me hablan es precisamente de eso, de cómo podemos hacer o cómo podemos estudiar los diferentes tipos de altura. Ya hay estándares para eso, dependiendo del tipo de producto que se va a ofrecer. La idea es que el producto quede a la altura que yo quiero, pero que quede con un poco de espacio libre. La idea no es que los productos se vean apiñados uno justo al lado o debajo del otro, sino que precisamente haya un aire que permita en lo visual hacer un recorrido para que el producto quede bien
bien dispuesto. Son muchos factores los que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar stands, pero uno de los más importantes es aprovechar la altura, porque mientras yo aprovecho la altura, tengo muy poquito espacio a mi alrededor, o sea, por lo general tengo muy poquito espacio porque los stands son muy pequeñitos, entonces lo que yo tengo que aprovechar es la altura, porque siempre, casi siempre, en las ferias lo que tengo es altura. Este tipo de stands Ese es transportable. son los transportables, ¿verdad? Aquí hablábamos precisamente, voy a ver si puedo poner eso un poquito más grande, de que por lo general encontramos que vienen hasta que con sus propios, para adelante, vienen con sus propios forros, ¿no? Donde nosotros podemos definitivamente, mira, sacar una estructura, armarla, tengo un espacio y voy armando un stand. Estos que están acá son los que te digo yo que son parecidos porque solamente tenemos unas barritas adicionales hacia arriba y un nombre, los que por lo general vemos en las ferias de las universidades, porque son los más fáciles de transportar. Vienen en una maletita muy parecida a esta y, y no pesan nada porque son de hecho de un material que se llama como... es un poliuretano, es un material plástico que permite que se le adhiera un diseño diseñado en vinil o algo que el diseñador gráfico ha tenido que tener en cuenta en la medida de ese stand para poder fabricar o diseñar y que después se pueda decorar como debe ser. ¿Qué tipo serían estos? Esos serían reciclados, reciclables y low cost. Ajá, porque es que estos reciclables, hablábamos hace un rato de los pallets, ¿no? De que en algún momento, por ejemplo, estaba estas estructuras que se ven que son como reusadas, de las cuales se hicieron muebles, se hacían repisas, se hacían la misma estructura como tal. Está el cartón, porque está el cartón prensado, así como este estilo de mobiliario que vemos que definitivamente se puede utilizar y que haría que estos muebles no tuvieran un costo tan alto, definitivamente. Y también existen estas que son unas paredes de un aglomerado. Pareciera que fuera madera, pero es una madera, un cartón comprimido o una madera comprimida que de hecho es mucho más económica que una lámina de madera o de MDF, que es lo que se utiliza para montaje de stands. Entonces, el otro concepto es que no importa el material, definitivamente lo que importa es la creatividad. Fíjate que este stand está diseñado en ese tipo de material que es cartón, pero fíjate la forma que tiene de la estructura del techo, que de por sí no pesa nada, están jugando con que es de cartón, es muy liviano, pero tiene una iluminación muy bonita. Entonces, hay una combinación de materiales que de alguna manera es creativo su diseño. Lo que más se está aprovechando es el espacio de altura, que es una isla completamente, y se diseñaron los espacios para ofrecer el producto como tal. Este tipo de stand que vemos aquí es en cartón y se utiliza, se puede reusar varias veces. A veces el mismo concepto del cartón de reciclar es que utilizan el material para que la gente en las ferias siga reciclando. O sea, están reciclado para reciclar, de alguna manera, ¿no? En algunos puntos. Porque la idea es esa, atraer a la gente y darle el concepto de lo que se tiene. No necesariamente tenemos que tener materiales costosos, lo que necesitamos es tener algo de creatividad. Aquí esto es lo típico de una feria, ¿no? Lo que veíamos, el stand de 3 metros cuadrados, 1,5 por 1,5, con una estructura de las 3 paredes y un nombre en la parte superior. Eso es lo que te entregan a ti. Ahora, ¿cómo nosotros transformamos esto en algo como esto, por ejemplo? ¿No? Se puede lograr perfectamente si nosotros efectivamente hemos hecho la medición, tenemos en cuenta cómo viene la luz y tenemos en cuenta
sí es una estructura que necesita un montaje adicional. ¿Qué es lo que yo voy a mostrar? ¿Estos serían qué? Digo yo que los exteriores. Los exteriores, que definitivamente, como nos damos cuenta, pueden ser una carpa, ¿no? Para precisamente ser lo básico, una carpa abierta, como estas que están acá, o llegar a una estructura también completamente cerrada con una buena base, un buen soporte, que de alguna manera esté anclado al piso y que esto pues no salga volando. Entonces, no son estructuras muy fuertes. Si nos damos cuenta, por lo general las paredes de esos stands son en acrílico o son en vidrio o son en un material ligero. Este que está aquí, por ejemplo, pareciera ya una estructura como tal edificada, ¿no? Y no es una construcción, es un material que está dispuesto y está diseñado para armarse y desarmarse, aunque está en el exterior y tiene pues estos dos pisos como lo vemos acá. De alguna manera el segundo piso no es un piso que se puede visitar, es un piso que está solamente como para generar la altura de la construcción de este diseño, pero esto aquí es visual nada más, ¿no? No se utiliza por precisamente ser una estructura liviana, no es una estructura de construcción. Entonces, todas esas cosas podemos ver. ¿Qué sería este? No sé, de tecnología. Uno de esos stands tecnológicos, por ejemplo, aunque está como que tecnológico, pero no sabemos si estos son pósters o si son pantallas, ¿verdad? Esto que está aquí, si alcanzamos a ver que son pantallas, esto parecieran más bien pósters que pantallas, por ser el estilo como vemos allí. Yo creo que son pantallas por la marca, pero fíjate que es un diseño como que no llama la atención. Es tecnológico, sí, tiene un espacio grande, sí, pero a la hora de captar la atención, como que no veo nada así como que wow, o sea, y se supone que es uno de tecnología, que es donde más despliegue tú ves, porque tienen estas pantallas. Entonces parte del diseño aquí o de lo interesante es que quizá no haya que invertir mucho en el diseño gráfico, pero sí en el diseño de lo que se va a proyectar en el evento, porque nosotros podemos tener una pantalla y eso también puede ser parte del diseño del stand, el material con el cual se va a hacer la promoción, ¿no? No solamente lo que se ofrece en el producto, sino precisamente dependiendo del producto, lo que va corriendo por estas pantallas también se prepara, se diseña con un diseñador gráfico para poder precisamente tener o captar la mayor atención del público. Entonces, bueno, ese es como un pequeño recorrido. Quería que hiciéramos este recorrido para poder diferenciar algunos ejemplos sencillos de lo que es un stand. La tarea para complementar la segunda entrega de esta parte es hacer el diseño de un stand. Vamos a hacer como una pequeña rifa de qué tipo de stand van a tener que realizar, porque descartamos, de hecho, el stand a medida, porque todo stand es a medida, ¿no? Pues en la mayoría de los casos los stands están hechos a medidas. Así me entreguen el cubículo de los 3 metros, yo tengo que saber que tengo que trabajar o diseñar para 3 paredes de 1,5 por 1,5 metros. Me faltaría averiguar el alto para poder hacer ese diseño. Los transportables o itinerantes, digamos que son unas estructuras muy sencillas, estándar, que ya solamente requieren que de alguna manera nosotros hagamos un diseño basado en una medida estándar, ¿no? Entonces, quisiera ver, por ejemplo, una estructura de un stand creativo y de un stand de exteriores. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para utilizar entonces esos factores y que hagamos una investigacióncita sobre los factores que necesitamos para utilizar un stand en exterior y cómo convertirlo en un stand creativo, ¿no? Entonces vamos a quedarnos con la clasificación de los stands exteriores, vamos a trabajar
en un stand para exterior de manera creativa. Esa va a ser nuestra tarea. ¿Qué medida va a tener esa tienda? Vamos a hacer como una especie de tienda para accesorios, ¿ok? Lo que vamos a hacer es un stand dentro de la clasificación de los stands para exteriores y que tenga una medida de 9 metros cuadrados, o sea, que tenga 3 metros de frente por 3 metros de fondo y que tenga 3 metros de alto. O sea, vamos a hacer una caja de 3 por 3, ¿sí? Vamos a partir de un cubo a diseñar un stand con base en un cubo de 3 por 3 porque va a ser para exterior y pues quisiera que involucráramos en la investigación todo lo que tiene que ver con qué tipo de materiales trabajarían, qué colores recomendarían, hay que hacer el diseño, hay que hacer una marca, vamos a hacer todo el diseño, desde el diseño de la marca, de los productos como de bisutería, ¿no? Hablamos de que son estos productos de collares, pulseras, accesorios, ¿no? Ese es el término adecuado para utilizar. Entonces, es un stand para una tienda de accesorios. ¿Cómo se llama la tienda de accesorios? Desde ahí vamos a partir a hacer el diseño, ¿ok? Vamos a ver cuál es el nombre que eligen de la tienda, vamos a ver cuál es el logo que van a utilizar para la tienda, vamos a ver cuál es el tipo de accesorios que vende la tienda, vamos a hacer el diseño de toda la estructura interior y exterior, porque recuerden que vamos a hacer un stand para exteriores y cuando hacemos un stand para exteriores tenemos que diseñar cómo se ve por fuera y cómo se ve por dentro. ¿Qué materiales recomendamos? Y basados en esas medidas, una caja de 3 por 3, 3 de alto, 3 de frente, 3 de fondo. Y bueno, ustedes son dueñas de ese cubo. Vamos a hacer una especie de trabajo casi como una pequeña maqueta, ¿no? Vamos a levantarla, vamos a utilizar cartón de base, o sea que utilicemos cualquier cartón, y para hacer una estructura medida, una estructura que signifique el cubo que vamos a trabajar con 30 centímetros, es una muy buena referencia, ¿vale? Entonces vamos a ir armando esa maqueta, porque tenemos que partir de los diseños gráficos de la disposición de los elementos, vamos a empezar a crear precisamente el logo, el diseño de todos esos elementos y a la vez entonces vamos a ir consiguiendo un cartón y vamos a ir armando nuestro cubo, nuestra cajeta de 30 por 30 por 30 centímetros, ¿vale? Para Profe, que entonces... Sí, dime. Para el próximo clase hay que entregarle eso digital. Solamente vamos a partir del diseño. Para la próxima clase solamente vamos a ver el diseño de la tienda, del logo de la tienda de accesorios y el tipo de accesorios que van a vender. Solo el logo y el tipo de accesorios que se van a vender. Y la caja y la estructura de la caja. O sea, vamos a armarla porque ya después entonces en la clase vamos a utilizarla, vamos a verla, vamos a ver precisamente la medida que tiene para ver cómo empezamos a trabajar a escala, porque hay que aprender a trabajar a escala, ¿no? Cómo hacemos una pequeña maqueta, precisamente trasladando esas medidas del 3 por 3 por 3 al 30 por 30 por 30 centímetros. No queda muy grande, en realidad 30 centímetros, yo tenía por aquí conmigo una reglita de centímetros. Que se la llevaron. Esto tiene, a ver, exacto, es el doble de esto. O sea, es una cajeta así de alta, así de ancha y igual de profundidad, ¿no? 30 centímetros está perfecta para hacer la maqueta que vamos a ir diseñando. Cada uno en casa, ustedes deciden si la quieren
pintar, si la quieren empapelar, esas son cosas que vamos a ver precisamente en el aspecto creativo, cómo ustedes la van a intervenir. Lo importante es que tengamos hecha la cajeta de 30 por 30 por 30, después vemos si va a tener ventanas, si es una sola, si es una persiana, o sea, eso ya lo vamos a ver después precisamente cada uno cuando vayamos haciendo la investigación. Ustedes van a ir precisamente dándose cuenta qué elementos son los claves para usar en esos stands para exteriores, sabiendo que vamos a utilizar algo muy, muy bonito, muy dinámico, que no es muy grande, que no es muy pesado. Todos los productos de accesorios son por lo general pequeños, entonces cómo vamos a disponer el espacio que tenemos para exhibir esos productos, qué mobiliario vamos a tener dentro del stand, qué colores vamos a utilizar, dónde van a ir dispuestos los diferentes elementos. Van a haber mesas, van a haber exhibidores, va a haber alguna silla, va a haber un espacio de bodega. ¿Qué vamos a tener en esa cajeta de 30 por 30 por 30 como tal, ¿no? Vamos a poder diseñar. Entonces, vamos a arrancar por la marca. Vamos a generar nuestra propia marca de accesorios y vamos a tener que hacerle un logo para poder precisamente trabajar con todo lo que es el recurso del diseño gráfico. Y dependiendo de eso, pues vendrán el estilo de la adecuación de la decoración, ¿no? Porque vamos a hacer de cero, desde su imagen hasta todo lo que implica la decoración. Vamos a elegir colores, vamos a ver entonces de qué manera lo traspasamos o lo transportamos a esa pequeña maqueta que tenemos para enseñar. No sé si tengas preguntas. Yo ya dejé de compartir, no voy a dejar de compartir. No, ya quedé clara. Hay que hacerlo de la música, la corrección que me toca hacer con lo de Juan Luis Guerra. Ajá, y ya diseñar la contracarátula. El logo de lo de la bisutería y tener ya mi caja armada 3x3x3. Exacto, 30 por 30 por 30, que Ajá. es la escala del 3x3x3, que es la medida que vamos a tener como si fuéramos a montar esa tienda en un parque, por ejemplo. Digamos que vamos a montar esa tienda en el Parque Omar. Entonces hay que pensar desde ya, qué características debe tener esa tienda para que yo pueda montar esa tienda de accesorios en el Parque Omar. Una tienda de 3x3x3, en donde la ubico dentro del parque. Vamos a ir analizando, vamos a ir viendo, y la idea es precisamente ese trabajo creativo que hay que generar desde la construcción, diseño e instalación del stand como tal, porque no solamente lo diseñamos, también nos hacemos cargo. Por lo general, quien diseña está a cargo del montaje. Entonces, es súper importante tener en cuenta que eso que nosotros hemos diseñado, solamente nosotros sabemos cómo va, y tenemos que dirigir muchas veces a las personas que generan el montaje, porque a veces tenemos un equipo de personas que son los colaboradores que hacen realidad eso que uno ha diseñado, ¿no? Es un punto importante. Hay que buscar mucho, hay que ver mucho mobiliario, hay que ver mucho exhibidores, hay que precisamente para saber escoger qué es lo que necesitamos o lo ideal. Entonces, vale, si no tienes preguntas, voy a compartir contigo el libro que quiero que revisen. Es un libro que está en ISU, permíteme, te digo exactamente qué páginas son. El libro se llama Diseño de Exposiciones, Concepto, Instalación y Montaje. Muy probablemente tengo una amiga que me ayuda a bajar los libros del ISU. Normalmente no se pueden bajar los que tenemos la versión gratis, pero así como la vez pasada me bajaron el del material POP, le pedí el favor de que me ayudara a bajar este, y yo creo que entonces ahora más tarde o mañana más tardar se los puedo pasar, pero por ahora, si no podemos revisar, voy a copiarles esta dirección
aquí en el chat del... Aquí. Ok, igual se las puedo enviar. Ah, no, yo cerré el WhatsApp porque a veces me molesta cuando estoy en la clase. La puedes copiar y pegar de alguna manera o guardarla para que se pueda encontrar fácil. Como les digo, está en ISU y se llama, lo pueden buscar por diseño de stands y el título como tal, en un momento creo que te lo dije, ajá, es diseño de exposiciones, concepto, instalación y montaje. La idea es revisar la página o las páginas este número de página, déjame ver que lo puedo poner un poco más grandecito. Es la página 24 y 25. Es un libro que tiene un poco más de 100 páginas, pero lo que me interesa de revisar estas páginas es que habla del recorrido. O sea, como cuando uno tiene una caja, precisamente como la que vamos a trabajar, ¿cuál es el recorrido que podemos hacer dentro de ese espacio? A ver, déjame ver si te lo puedo compartir para que lo vayamos viendo y sepamos exactamente qué páginas son a las que nos referimos para que las puedas consultar. Ahí me puedes decir qué estás viendo. Estoy viendo un muchacho con las manos abiertas y un libro con unos Ajá, cuadros. el del ISO, exacto. Esos cuadros son el espacio, precisamente, que te comentaba. Y la idea es que este libro es interesante porque es especializado precisamente en los detalles de cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de generar un stand. Entonces, en estas páginas, de la página 24 como a la página 30 aproximadamente, está lo que más me interesa que nosotros podamos captar y entender del diseño, y es la parte que tiene que ver con el recorrido. Déjame pasar la página. Ajá, ¿qué es esto? Por ejemplo, ustedes tienen una cajeta, ¿por dónde entran las personas a esa caja y por dónde salen las personas de esa caja? Entran y salen por el mismo lugar, entran por un lugar, salen por otro, ¿no? Por lo general son espacios que tienen una sola entrada y esa entrada es la misma salida. Entonces, si tenemos en cuenta que la entrada es la misma salida, ¿cómo nosotros podemos disponer de ese espacio? ¿Cómo nosotros podemos exhibir esos productos? Entonces, hay diferentes formas de hacerlo. ¿Cuál es la más adecuada? Ustedes lo van a elegir según precisamente el tipo de accesorios que se vayan a vender o según el tipo de elementos que vayan a desplegar en cada una de sus paredes. Aquí, por ejemplo, déjame irme un poco más a la derecha. Cuando voy a ver la página, aquí. Estamos hablando de la circulación, ¿no? Entonces, ustedes tienen una caja, hay que pensar precisamente cómo entran por aquí, entran por el centro, entran por un lado, entran por un lateral. ¿Cuál de las 4 estructuras de la pared de la caja es por donde va a ingresar las personas?
si va a tener una única entrada y salida, cómo nosotros podemos hacer ese recorrido. Por lo general, eso es algo que está estudiado y precisamente tenemos que ver cómo damos la vuelta por esa caja, cómo nosotros vamos a exhibir. Entonces, entramos y solamente vamos y volvemos porque la disposición está en lateral, o entramos y tenemos que dar todo el recorrido porque la disposición está involucrando las paredes y el centro, o entramos hasta el fondo y solamente, como muy parecido a este caso, vamos y volvemos por el mismo pasillo, o tenemos cómo estar por aquí, por estos sectores, ¿no? Es importante que veamos que precisamente el tráfico, hablamos de tráfico cuando hablamos del recorrido de las personas, se da de alguna manera porque entonces, ok, miren, este tiene un diseño donde la gente entra por acá, pero puede salir por diferentes lugares. Entonces, ¿cómo hago yo para saber que efectivamente la gente entra y no tratan todos de entrar y salir por los mismos lugares, ¿no? Este diseño que está aquí está para entrar y salir por un lugar diferente. Este está diseñado para entrar y salir por el mismo lugar. Fíjate que aquí hay una gran esquina, que es la esquina que está abierta, y aquí está el centro. Entonces, hay que ver precisamente todos estos diagramas que me presentan disposiciones diferentes para poder analizar, según lo que yo tengo, según lo que voy a exhibir, cuál es la más conveniente. Además de eso, tengo estas otras disposiciones. Aquí, por eso me gusta mucho que ahí está la forma para poder entender que una caja no es un cuadrado. Una caja creativamente puede tener otro recorrido. O sea, definitivamente yo tengo un cuadrado en mi piso, pero no necesariamente que sea cuadrado implica que yo tenga que exhibir de manera cuadrada, ¿no? Aquí nos damos cuenta que hay alternativas. Esas alternativas me hacen a mí ser más creativo, tener mayores opciones de precisamente cómo yo voy a exhibir los productos. Esta es otra opción, y es que yo ponga elementos que tropiecen el paso de las personas y obliguen a las personas a ir por el lado donde yo quiero. O sea que yo genero el recorrido de la persona. Yo soy quien diseña el espacio por donde la persona se va a mover, ¿no? Cómo se van a desplazar. Aquí tenemos unos ejemplos y aquí tenemos otros. Estos son espacios un poco más rectangulares, pero de igual forma funcionarían. Lo único que nosotros tenemos para nuestro ejemplo un diseño completamente cuadrado, pero pues es lo que tenemos que analizar. ¿Qué tan grandes van a ser esos muebles? Si esto es una mesa, si esto quizás es una caja registradora, si esto puede ser un lugar donde la gente se vista, qué tipo de accesorios vamos a tener, ¿no? Quizá puede ser una parte donde tengan un par de espejos. ¿Qué necesitamos tener dentro de esa estructura para poder exhibir? Entonces, además existen esto, que son las dimensiones humanas, precisamente para que nosotros aprendamos a trabajar a medida. Es una tabla muy útil. Quizá ahorita en el ejercicio no nos vaya a ser de vital importancia porque pues tenemos algo muy estándar, pero sí para más adelante, si en algún momento ustedes tienen la oportunidad de diseñar, pues hay que ver el espacio, ¿no? Entonces, más o menos cuánto tiene una persona que extienda los brazos para saber más o menos, ahora que hablamos del distanciamiento social, precisamente nosotros tenemos que estar distanciados mínimamente lo que es la extensión de los brazos hacia adelante y la extensión de los brazos hacia los laterales. Entonces, estas tablitas son bien interesantes. Es un libro bastante práctico. Y lo otro que es súper importante es el ángulo de visión del producto. Yo, como ser humano, y por eso hablamos de que esto ya está estudiado, tengo precisamente una medida para saber a la altura y qué ángulo, hasta qué ángulo yo puedo ver. O sea, si yo tengo una pared de frente, hasta dónde se despliega mi visión. Mi visión tiene esto, pero también tiene un ángulo de recorrido, ¿no? Que es esto que nos explican acá muy, muy detenidamente. ¿Y qué es lo que necesito que entonces ustedes con calma revisen para que sepamos y estemos seguras de que definitivamente nuestra visión va hasta máximo, un poquitito más del ángulo llano como tal, ¿no? Nosotros tenemos esa opción. Y también tenemos, obviamente, nuestras diagonales. Más aquí, más arriba de esto, yo ya no veo
Para hacer eso tengo que generar un movimiento de la cabeza. En una posición libre, yo tengo un ángulo donde puedo ver hasta una cierta dimensión y una cierta altura, y tengo hasta una cierta inclinación inferior donde me permite a mí ver, y eso se llaman los conos de visión. Son los conos de visión vertical y los conos de visión horizontal. Esos conos de visión son súper importantes a la hora de disponer los productos en una pared o en una góndola, precisamente, ¿no? Hablando de lo que es la parte que tiene que ver con el mercadeo, porque ya lo demás implica movimientos de cabeza como están aquí. Entonces, básicamente esas son las paginitas, no son muchas paginitas, pero son una lectura muy interesante para que tengamos en cuenta que vamos a hacer desde la página esta, que es el espacio, estudio y organización. Ese capítulo es interesante para que lo tengamos en cuenta. Vamos a leer ese capítulo, el capítulo 3, para que lo tengamos pues también muy presente a la hora de empezar a pensar en la forma creativa de diseñar el stand. ¿Vale? ¿Tú pudiste copiar el enlace? Sí, profe, yo lo copié y la tomé captura. Vale. Igual, como yo te digo, yo subo la clase ahora al aula y ya quedan igual ahí pues todas las clases para que cualquier duda, aquí está abierto el espacio, sepan que está en ISO, ya les he dicho cómo se llama y es facilito de ubicar. Intento bajarlo y si no, por lo menos ya saben que está allí en ese espacio para consulta. De capítulo 3 para la próxima clase. Listo, profe. Bueno, que estés muy bien entonces, que te vaya bien. Igual, profe, cuídese, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.